Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes y con el gran Armando, hablando de algo que nos puede apasionar, que es el arbitraje. Y el arbitraje tiene un componente muy grande a nivel de lo psicológico. ¿Por qué? Pues porque la cabeza es la que toma las decisiones. Y por ahí Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, decía, el árbitro por definición es arbitrario. Y bueno, quise iniciar con esto porque... Con los tacos por delante. Por los tacos y barridas a la yugular, pero no me saques la roja ni la amarilla. Tranquilos. ¿Qué tanto lo viven ustedes, esta situación donde escuchamos los tweets y ya están diciendo que si hay técnicos que manipulan con las declaraciones, que a veces hay jugadores que, bueno, el Oscar les queda corto, ¿no? ¿Qué tanto es importante para un árbitro tener conciencia de esto? Bueno, mira, es importante que te llenes y te empapes de todo lo que está alrededor de un partido de fútbol, pero tu preparación mental tiene que ser más importante sobre este tipo de temas. Para la fase final, como árbitro, lo que tienes que hacer es alejarte un poquito ya de los medios de comunicación, es decir, no tratar de llenarte de tanta información que en lugar de tranquilizarte, te lleva un poquito al nerviosismo. Entonces tienes que retirarte de eso, hacer un trabajo mental como el que vamos a presentar ahora. Hay un disco y unas recomendaciones que nos dieron los psicólogos en la FIFA, ya se está utilizando prácticamente en todo el mundo, en México fue pionero de ese sentido, donde se llama visualización del partido. ¿Qué es esto de visualización del partido? Es una forma de meterte ya desde el juego, imaginarte cómo pudiera suceder, imaginarte cosas que se te presentan y cómo resolverlas en todos los sentidos. La preparación mental es muy importante. Tienes que tener algunos tips que van dándote los psicólogos y trabajarlos en el desarrollo del partido. Ok, podríamos escuchar un fragmento de esta preparación, de esta visualización que propone FIFA y que es el trabajo, bueno, pues con todos los árbitros a nivel internacional. Vamos a escuchar unos fragmentos. Para la gente que va manejando, por favor, no le pongan de repente demasiada atención porque puede llevar sí, a relajarse y podemos que haya algunas situaciones de accidentes. Por favor, vamos a poner atención, pero más a la conducción que al disco que vamos a presentar. Ya estará. Nos ponemos en una posición cómoda y nos preparamos para la práctica de nuestro entrenamiento. Cerramos los ojos, relajación. Aflojamos los músculos de la cara. Pensamos en los músculos de la cara. Aflojamos los hombros y los brazos, sin esfuerzo, con naturalidad. Al aflojar la cara y los hombros, eliminamos las tensiones de todo el cuerpo, especialmente las del cuello y de la nuca. Relajamos los músculos de la espalda suavemente. Aflojamos el pecho y el vientre. Sentimos la respiración libre y profunda a nivel abdominal. Es una sensación muy agradable. Con esta forma de respirar, eliminamos las tensiones de los órganos internos. El corazón trabaja libre y bien. Los pulmones respiran mejor. Eliminamos las tensiones de la mitad inferior del cuerpo, de las nalgas, bajo vientre, de los muslos, de las piernas, de los pies. Una vez el cuerpo relajado, nos aislamos del mundo exterior. Nos dejamos ir a un nivel mental profundo, como si quisiéramos dormir. Nada nos molesta fuera. Todo nos atrae dentro de nuestro propio universo interior. Los estímulos exteriores se van apagando. Bien, este es parte del proceso que llevas. Esto lo haces una noche antes. Los árbitros que dirigen hoy lo hicieron casi seguro el día de ayer en la concentración, donde te pones en una posición cómoda como nos va dirigiendo el psicólogo, te quedas un poquito dormido, relajado. Y esta es la primera parte. Después ya viene cuando tú vas ingresando a un estadio, te empiezas a imaginar cuando tú ingresas al estadio, cuando empiezas el sorteo con los capitanes, empiezas a oír ruidos incluso del público, empiezas a imaginarte diferentes situaciones que te van ayudando
a lo que puede presentarse el día del partido. Y aquí es importante resaltar que, como en cualquier actividad, la primera condicionante para el trabajo mental de los árbitros es querer hacerlo. Porque muchas veces nos pasa que llegamos al trabajo con un árbitro, con un jugador, con un directivo, con un director técnico y se presenta esta resistencia de esto no sirve, ¿para qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Que trabajen con ellos. Y el árbitro es una figura contradictoria. En sí mismo tiene una carga psicológica muy fuerte. Por un lado, está en el centro del campo, tiene que correr más que ninguno, está todo el tiempo en la mirada del espectador y no tiene ningún fan. Bueno, a lo mejor sí la familia, la esposa, la mamá. A veces ni la familia. Y a veces ni la familia. Equipos, sí. Por otro lado, sus decisiones pueden llegar a tener un peso importante en el desempeño. Sabemos que un penal puede cambiar el estado psicológico de un equipo, pero entonces se vuelve muy fácil culparlo, muy fácil. Yo me lavo las manos y es que el árbitro nos marcó un penal, es que el árbitro no marcó ese fuera de lugar, en lugar de asumir la responsabilidad. Y esto hace que el árbitro cargue con una tensión todavía mayor. Después tiene ahora un distractor que es terrible, que es el audífono, y aunque en la visualización se aísle, tiene a Pepe Grillo en el oído diciéndole, y entonces si el árbitro no tiene una buena preparación psicológica, empieza a sentir el error y entra en una avalancha de poca eficacia, que esto es totalmente normal, pero hay muchas cosas normales que no deberían de ser, y entonces de ahí la importancia del trabajo psicológico, que va a la par con el trabajo físico. Un árbitro cansado es igual que un médico cansado, va a tomar malas decisiones. Yo recuerdo haber visto a el árbitro argentino, Elizondo, que fue el que dirigió la final entre Italia y Francia y fue célebre por la expulsión de Zinedine, que él con sus árbitros entrenaba decisiones en fatiga. Es decir, después de todo el entrenamiento físico, hacía el trabajo psicológico en cancha. Que esto es importante porque el entrenamiento psicológico que no puede ser llevado a la cancha, pues no te va a ser tan práctico ni tan eficaz. Entonces tenemos por un lado el control del estrés. Un árbitro necesita saber conducir el estrés. No es que se quite, porque el estrés es necesario para correr, para tomar una decisión rápida, para poder estar concentrados. Sin estrés no nos concentramos. Entonces es necesario el estrés y es necesario entender ese estrés como una gasolina que me va a activar en lugar de una gasolina que me quema. Por otra parte, y bueno, y ahí habría que platicar todos los fenómenos que hay de estrés antes de un partido, lo que decía Armando es fundamental, es como un juicio. En un juicio, el que va a ser el jurado tiene que aislarse de la opinión pública, tiene que aislarse de la familia para que nadie influya en la objetividad de sus decisiones. Y a veces tenemos esta guerra de medios, ¿no? De que si ahora ya dije una tontería y que me perdone el árbitro, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, malo, 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 y entonces busco ser simpático y busco manipular. Y esto, bueno, lo hacen los jugadores, el lenguaje corporal, que este es otro punto del entrenamiento de un árbitro. Tiene que aprender a leer, y esto es psicológico. El cerebro manda señales cuando está mintiendo, y entonces el jugador, hay hasta un video cómico en donde está el director técnico enseñándoles a cómo fingir faltas, a cómo aventar el cuerpo, a toda una actuación en donde además el jugador no se da cuenta que es un recurso muy ineficaz porque se distrae de lo verdaderamente importante que es el balón, se distrae de lo verdaderamente importante que es el juego. Por otra parte, el árbitro también tiene que cuidar mucho su autodiálogo, porque si de repente se da cuenta que comete un error y quiere, entre comillas, compensar, se va a equivocar 2 veces. Entonces, es importantísimo que se proteja cómo se está hablando, qué se está diciendo, y si además tiene, ya dijimos, la voz de Pepe Grillo en el oído, necesita manejar muy bien su control respiratorio y su control de autodiálogo. Y lo que nos compartía Armando en el sentido de cuán mágica, entre comillas, es decir, cuán creativa puede ser la visualización. Ustedes decían, suena a una meditación. Claro, la primera inducción para hacer una buena visualización es lograr que las ondas cerebrales disminuyan, sean un oleaje que tenga un ritmo y que ponga al cerebro en coherencia. Porque si no, el azúcar que tiene el cuerpo y que necesita el cerebro, lo van a jalar los músculos con el movimiento. Y después generar
Ahora sabemos que es mucho mejor recordar buenas actuaciones antes de programar el partido que viene. Y una última recomendación fundamental a usted que nos está escuchando y que también quiere utilizar la visualización, jamás después de la cena, porque si no el cerebro se queda demasiado activo y a la hora de estar pitando un partido ya están, pues no con la lengua de fuera, porque ahora los controles físicos son muy importantes, pero sabemos que el estrés también cansa. Así es. Ahora, también lo que hace el árbitro en la toma de decisiones, buena o mala, si hay una que posiblemente sea equivocada, es el aquí y ahora, y eso ya pasó. Tienes que estar siempre aquí y ahora, y lo que viene es lo importante, no lo que ya pasó. Eso es lo que tienes que quitar, y aparte, como tú dices, a veces es un distractor el tener la comunicación, pero también es una forma de ayudar, porque tus compañeros árbitros asistentes o el cuarto te van a estar diciendo, vamos bien, tomaste muy buena decisión, eso es importante, y eso te ayuda a que generes mayor confianza. Entonces también habría que entrenar cuál es la comunicación adecuada a partir del cuarto oficial, porque si él no tiene los instrumentos, y no es porque lo haga por mala persona ni por fastidiar a su equipo, pero muchas veces nosotros no tenemos claro cuál es la comunicación eficaz, y entonces puede en un momento dado hasta su tono distraer el cerebro del árbitro, y aquí bueno, habría que revisar cooperación, comunicación y esta interrelación entre el cuarto oficial y el árbitro que está llevando, y que estando en el centro es el menos protagonista, pero sus decisiones tienen un peso protagonista. Entonces, no es nada fácil, a veces es muy fácil criticar, escudarse en un mal arbitraje, cuando cada uno de los actores que están en el medio del fútbol, incluyendo medios de comunicación, necesitaríamos recordar que cuando yo apunto, tengo 4 dedos apuntándome a mí. ¿Cuál es mi responsabilidad como técnico, como jugador, como medio de comunicación, como psicólogo? Y la verdad es que la psicóloga que trabaja con los árbitros en este momento, Elsa Chincoya, es estupenda. Tiene una energía, tiene un manejo, conoce muy bien, creo que está en el lugar preciso, pero volvemos a lo mismo. Si tú no te dejas ayudar, puedes tener al mejor del mundo y no lograrlo hacer de la mejor manera. Qué importante es en la vida, para el ingeniero, para el médico, para cada uno de nosotros en nuestra profesión, mantener la concentración de la atención aquí y ahora, porque si no vamos arrastrando y se vuelve una avalancha de me equivoqué, de cómo, o futoreamos, y entonces, pero es que al terminar el partido van a hablar de mí. Es un entrenamiento y es un condicionamiento mental mantenernos aquí y ahora. Qué importante el miedo, ¿no? El miedo es importante, que salgas con ese miedo, porque te da estar alerta. Yo en mis juegos, cuando yo salía demasiado relajado, me daba temor, porque sabía que algo iba a suceder. Pero cuando salía con un poquito de nervios y temor, me daba mayor certeza para la toma de decisiones. Es parte de la protección de uno mismo incluso. Y esto es neurológico, eso hay que entenderlo. Muchas veces decimos, tranquilo, calmado, Dalai. No, perdón por el gol. La verdad es que es importantísimo entender que la reacción de alerta, este miedo, este estrés, se produce ante una amenaza o ante la búsqueda de una necesidad. Sin embargo, lo que nos hace humanos, que es el lóbulo frontal, es lo que te da la expectativa. Si yo veo como amenaza, ay, ¿qué van a decir los directores técnicos? Y de verdad, si algún árbitro que va a pitar la liguilla o la Liga de Ascenso nos está escuchando, aíslese, olvídese del Twitter, del Facebook, de lo que dicen, porque es también neurológico. Nos quedamos enganchados en el estímulo que nos presenta un técnico, un jugador, y entonces eso hace una neblina en la toma de nuestras decisiones. Necesitamos ser claros y tener la luz. Es importantísimo entender que entonces yo voy a pitar un partido, yo voy a jugar un partido, yo voy buscando algo que me satisface, un objetivo en lugar de huir de algo que nos da miedo. Y esto, bueno, pues es importantísimo. Evidentemente, como todo en esta vida, es cuestión de práctica, de entrenamiento. Una plática y decir, venga, vamos, la fuerza estará contigo, no funciona o tiene un porcentaje de eficacia muy pequeño. En la vida, todo lo psicológico, igual que lo físico, hay que entrenarlo. Y el día que no lo entrenamos, va a bajar nuestra capacidad de rendimiento y nuestra eficacia. Pues maestra Claudia Rivas, ¿cuándo es la presentación del libro, maestra? La presentación del libro es el 14 de mayo en la Embajada Argentina, a la cual le agradezco muchísimo todo el apoyo que nos han dado a Marcelo y a mí. Y recuerden entrenar, los invitamos a nuestro partido mental, @psicotips, el curso donde puedes entrenar. Gracias. Perfecto.